María, buenas tardes, bienvenida al podcast, es un gusto tenerte. Eh, Me encanta pues tener invitadas como tú para que expandamos esa conciencia que es tan importante en este momento. Para mí la ciudad de Medellín tiene todo, tiene una belleza de matices, de lo que vos querás, desde el matiz más oscuro yendo por todos los colores hasta el matiz más claro, pues que es la luz. Entonces, el propósito de estas conversaciones es expandir esa luz, expandir ese conocimiento y bueno, es un honor que hayas aceptado venir. Gracias. No, Dani, muchas gracias a ti. Qué rico que vamos a compartir esta conversación el día de hoy y aprender entre los dos a través de lo que tenemos adentro y Ah, poderlo compartir con otras personas también. eso, una Gracias. belleza. Listo. Bueno, María, yo quisiera saber de tu proceso, que es tan interesante, de lo que viviste en tu vida que te hizo llegar a un despertar o por qué buscaste un camino espiritual o un camino de luz y, y cierto, ese proceso que has venido viviendo hasta hoy. Contanos. Bueno, yo creo que la mayoría de los seres humanos tenemos ese proceso, unos antes que otros, pero cada persona en su momento. Yo sí miro los puntos hacia atrás, como nos lo cuenta Steve Jobs en un discurso que dio en una universidad, que uno entiende su presente cuando une los puntos hacia atrás. Yo desde muy pequeña siempre fui como muy aislada, muy en una enciclopedia que se llamaba El Mundo de los Niños, no me gustaba jugar con niños, o salía porque ya obligatoriamente lo tenía que hacer. Entonces yo creo que ese proceso de introspección, digámoslo así, fue como muy inherente siempre en toda mi infancia. Pero creo que todos los seres humanos cuando estamos en ese proceso tenemos un punto de quiebre o un punto de inflexión. Ese proceso yo diría que fue a través de un viaje que hice a Perú. Estaba terminando una maestría en Buenos Aires y ya era el momento de regresar a Colombia. Eso fue en diciembre del 2012 y no, o sea, no fue un viaje planeado muchos años atrás. Yo sentí la necesidad de ir a Cusco, pero no una necesidad planeada, ni como un viaje turístico, sino una necesidad desde el corazón. Ese destino era Machu Picchu, o yo por lo menos todo ese año vi cuadernos de Machu Picchu, pasaba por casas de viajes y veía publicidad de Machu Picchu, entonces yo pensaba que yo tenía que ir a Machu Picchu. Ese viaje se da cuando termino entonces la maestría, fue un viaje en bus de Buenos Aires a Perú, atravesando Chile y la cordillera de los Andes, y nos estaba guiando un amigo que conocimos en Argentina, que era peruano y vivía en Cusco. Entonces, cuando los puntos se unen en ese proceso de todo el año, todas las señales diciendo vaya a Cusco, conozco a Roger y él es el que nos recibe a una amiga y a mí en la casa allá en Cusco y nos dice un día, bueno, ustedes tienen un viaje planeado a Machu Picchu, pero yo quisiera llevarlas a otros lugares acá en la ciudad. Eso, yo recuerdo que en el pasaporte llegamos a Cusco en el 11 de diciembre del 2012. O sea que a Sacsayhuamán fue más o menos el 14 o el 15 de diciembre. Y el 18 iríamos a Machu Picchu. Entonces, en ese viaje a Sacsayhuamán, me acuerdo que estábamos Caro, Roger, la hermana de Roger y yo, éramos cuatro. Fuimos a algunos museos en Cusco, en la ciudad, por Plaza de Armas, y subimos a Sacsayhuamán, que hace cuenta como el Cerro del Volador aquí en Medellín, que queda dentro de la ciudad y en muy poco tiempo lo subís. Estuvimos allá. Roger no conocía mucho, no sabía explicar realmente cuál era el origen de todas esas estructuras. Él simplemente nos llevaba y nosotros tomando fotos. Yo diría que mi vida cambió ahí definitivamente.
O sea, que mi vida es un antes y un después de ese día, cuando íbamos a subir a una estructura de piedra en un lugar parecido como a un estadio, yo lo describo de esa manera, era un espacio muy grande y a los costados tenía estructuras de piedra, y una de esas estructuras de piedra tenía unas escalas en la mitad. Entonces Roger, la hermana de Roger, y subieron hacia esa estructura de piedra, y yo me quedé abajo haciendo una toma panorámica con una tablet que tenía. Cuando ya hice la panorámica 360, iba a ascender por las escalas y puse esta mano sobre la estructura para luego poner el pie y ascender. Y cuando yo puse la mano, sentí una descarga eléctrica, como si me hubiera cogido la luz que ya alguna vez me cogió la licuadora en la casa de mi mamá. Estaba el piso mojado y la licuadora sobre el pollo que era de aluminio, y fue muy fuerte. Más o menos eso fue lo que yo sentí cuando toqué la piedra. Es como, lo puedo describir como cuando a vos te coge la luz. Y en ese momento, pues yo no me podía despegar de la piedra. Yo empecé como a vibrar y cerré los ojos. Vi a una figura con los ojos cerrados. Vi una figura de un ser que no era humano, pero tampoco sé qué era. Era calvo, o sea, no tenía pelo. Su apariencia era rocosa, como el come roca de Historia sin fin. Los ojos los tenía cerrados, tenía cuello, tenía hombros y los brazos estaban así, pero no tenía nada abajo, no tenía cuerpo. Si yo pudiera darte como una referencia a qué se parecía a una de las esfinges de Giza, que es una mujer con cuerpo de león. Pero yo no le vi cuerpo, yo solo vi que estaba con las manos así, hacia adelante, y que estaba ahí en la entrada. Y mientras yo lo veía a él o a eso, porque no sé qué género tenía, empecé a ver de manera muy rápido imágenes así, rápido, como si estuvieran pasando, como si me estuvieran mostrando un celular y estuvieran pasando imágenes, pero a una velocidad descomunal. Y esas imágenes eran sobre datos de nuestra Tierra, datos cósmicos, qué somos, en dónde estamos, qué hacemos aquí, qué somos realmente qué es Dios y todo eso. Y yo diría que yo fui otra persona de ahí hacia adelante, como que antes era una y después de ahí un ser humano con otra información. ¿Vos sentiste que eso fue como una descarga de archivos, como cuando te actualizan el software y ahí recibiste información que quedó guardada o más bien como que abrió algo de lo que ya llevabas en tu ser? Esa es una muy buena pregunta. Sí, Sabes que yo nunca me había preguntado eso, Dani. sí. Mira que yo siempre había pensado, yo sentí como si me hubieran descargado una información, pero lo que tú dices es otro enfoque que Que yo no puede había ser mirado, posible, y ¿cierto? es, se pudo haber activado algo que recordar información que ya tenía Claro. dentro de mí. ¿Sí ves qué tan importante estas conversaciones? Sí, porque a veces sucede que hay códigos que ya están en uno y Sí, cuando es el momento, sí, bueno, ahora sí vas a tener acceso a esto. Porque es que me sí, recordaste algo que yo viví, una experiencia similar cuando tuve una conexión. Eso sí, pero no fue tan, la tuya estaba, es muy espiritual, muy bonita. La mía fue yo en una fiesta fumando vareta, que no fumo por eso, por ese momento que viví, que quedé muy asustado, que se me conectó el cerebro con algo y sentí que, por eso te preguntaba, que me estaban abriendo como archivos que estaban ahí con códigos y que yo tenía guardados. Y siempre quedé con la duda, pero yo sí sentí que fue que se abrieron esos archivos. Incluso una voz femenina me guió y empecé a recibir como una biblioteca de datos. Entonces yo dije, ¿será que ya eso estaba ahí? Y en ese momento se dio el permiso. Entonces lo tuyo me recuerdo, bueno, me llevó allá. Entonces contame ahí, después de ese momento que tuviste esa visual y allá estabas en el viaje,
Entonces dijiste, bueno, encontré como el camino, o ese fue el proceso que te llevó al camino que ahora estás viviendo. Yo diría que todo ha sido un camino por etapas. Ujú. En ese momento, bueno, cuando yo logré soltarme de la roca, de la estructura de piedra, yo le empecé a gritar a mis tres, realmente dos amigos, porque la muchacha era hermana de Roger y pues, bueno, las tres personas, yo les empecé a gritar que se bajaran de ahí. Yo les pregunté si habían visto lo mismo que yo y Roger me dijo que era que, pues, que me estaba faltando el oxígeno, que yo estaba alucinando y que tenía soroche. Entonces, que no, me dijo, no, tranquila, eso debe ser que tuvo una alucinación. Y yo lo creí, o sea, yo dije, bueno, qué cosa tan rara, pero entonces eso se quedó hasta ahí. A los pocos días fuimos a Machu Picchu, pero Machu Picchu no le sentí magia, porque siento que lo que me iba a pasar ya me había pasado en Sacsayhuamán, y normal, yo llegué a Colombia, seguí conectada con la empresa con la que estaba trabajando, porque antes de yo irme para Argentina trabajaba en una empresa que me guardó el puesto, entonces llegué, inmediatamente empecé a trabajar, pero mmm, yo pienso, o esa es mi experiencia, en mi proceso de despertar de conciencia, al principio fue una noche oscura del alma muy terrible. Yo llegué entonces en diciembre, más o menos 19, 20, a Colombia, y todo transcurrió normal, enero, febrero, marzo, abril, mayo. El 13 de mayo, que fue lunes del 2013, yo me acuerdo bien porque era un día importante de la Virgen de Fátima. Y ese día yo estaba en una reunión de trabajo muy importante, que era las reuniones de los lunes que uno planea como la semana. Era una reunión de la gerencia técnica y de un momento a otro yo le digo a un amigo que tenía acá que se llama Diego, Diego, eso fue de un momento a otro, vos no ves como negro. Y él me decía, negro, yo veo, yo sé que estamos aquí, pero yo veo negro. Está como negro el día, como yo lo veía como si tuviera un acetato. Y yo podía diferenciar entre las dos realidades, pero estaba viendo las dos realidades al mismo tiempo. Y le empiezo a decir, Diego, ¿vos crees en Dios? Ahí es cuando yo digo que empezó la noche oscura del alma, que fue el 13 de diciembre, el 13 de mayo, perdón, del 2013. Y en ese momento me empiezan a fascicular las manos. Fasciculaciones son temblores en los músculos del cuerpo. A mí me empezaron fasciculaciones en las dos manos, pero acá unos calambres como si me estuvieran recogiendo los tendones así con un alicate. Y yo sentía mucho dolor sobre todo en los brazos. Entonces yo era en las reuniones y yo era escondiendo los brazos porque las manos se me movían solas. O sea, yo podía tener la mano así y empezaba el dedo a moverse. Como cuando fasciculaba, entonces se me movían las manos de manera involuntaria. Espiritual. Muy fuerte. Porque la información que yo recibí cuando toqué la piedra no se correspondía con lo que a mí me habían enseñado toda la vida. Entonces era como ese contraste, yo me sentía engañada, me sentía que me habían engañado. ¿Quién? La cultura, la iglesia, la familia, el colegio, porque me habían dado una información que no se correspondía con eso que yo había visto. Y adicional, cuando yo toqué esa piedra, no solamente recibí información, sino hace de cuenta que me cambiaron de gafas. Yo empecé a ver con otro enfoque las cosas, entonces yo no encajaba. Yo era en reuniones y la gente hablando de indicadores, de presupuestos, de proyectos, y yo preguntándole a las personas como si fuera una niña buscando al papá, y yo a todo el mundo le preguntaba si Dios existe y cómo lo entiende, y los otros hablando de indicadores. Entonces no es como que uno despierta espiritualmente y sale a la luz y todo es muy lindo. Mi proceso no fue así.
Yo antes de llegar a la luz atravesé una noche muy larga de 12 años. 12. Y vos antes de eso, de ese momento, pues no te preguntabas quién es Dios o ya pues por lo que practicabas, si practicabas algo o las creencias que tenías, pues no era de mucha importancia, era como algo, digamos, lo que vos vivías, o pues no sé si practicabas algo, contanos, pero no te pasaba por la mente como profundizar en quién es Dios o para qué estamos acá. Hasta ese momento no era como algo que te moviera tanto. No, porque yo ya había consumido la idea que me habían, digamos, con la idea con la que me habían programado desde pequeña. Mi mamá no tiene ninguna religión específica. Yo diría que ella es agnóstica. Y mi papá nunca mencionó la palabra Dios, jamás, ni para bien ni para mal. Entonces yo no crecí en un hogar católico, pero yo estudié en un colegio de monjas durante 13 años. Entonces mi idea de Dios era el que me habían enseñado en el colegio. Yo nunca me pregunté nada en todos esos años, porque yo ya había sido, yo ya estaba pensando a Dios alrededor de una idea que me habían metido. Solo en ese momento me cuestioné alrededor de que podía hacer otra cosa, apenas empecé a comparar las dos visiones. Claro, entonces hasta ese momento estabas tranquila con lo que habías experimentado, lo que muchos Sí, vivimos normalmente, pues que es conocer a Dios por medio, pues aquí estamos en Medellín, Colombia, entonces sí. por el tema de pronto la línea católica o cristiana, pero no le diste mucha trascendencia. Pero este momento fue como una sacudida que piensas que ese momento es en el que ciertas almas que venimos como que nos pegan el empujón de lo que realmente quiere que hagamos y por eso muchas personas no lo experimentan porque pronto no es su momento y por lo que sea, ¿cierto? Ahí, ¿cómo ves ese tema de por qué a unos de pronto nos pegan unos empujones de esos, vos con la piedra, a mí pues con lo que ya también te conté que experimenté, y otros no, pues son personas que no viven esas experiencias, porque hay unos que sí buscamos y otros no, ¿cómo ves ese tema ahí? Si tú me hubieras hecho esa pregunta hace 3 años, yo creo que yo no hubiera sabido responderte. Pero a través de lo que he aprendido, a través de un programa en el que estoy, en el estudio de un libro, mmm, en ese libro yo encontré muchas preguntas que tenía sin responder a partir de ese proceso del que estamos hablando. Y una de las cosas que yo creo, pueden ser muchas, pero voy a decirte una de tantas, es que esa información que yo recibí, otra persona se puede enloquecer con eso, porque es recordar tus vidas pasadas. O sea, parte de la información es tus vidas pasadas, que en realidad no son vidas pasadas, sino vidas pasando. Si no son vidas pasando, entonces significa que no hay tiempo, que el tiempo es un concepto humano. Si no hay tiempo, significa que todo eso está sucediendo al mismo tiempo en múltiples dimensiones. Yo en muchos momentos, yo creo que muchas personas en algún momento me percibieron como, esta se chifló, está loca, porque yo empecé a comunicar todo eso, el tiempo no existe, o sí, pero es un eterno ya, es un siempre ahora, la creación de todo no es cuantitativa, sino que es cualitativa y es siempre. O sea, no hay un principio realmente, o no un principio que nosotros podamos entender. Entonces, creo que eso se lo entregan a las personas que tienen una evolución que lo puedan soportar, porque otras personas se pueden enloquecer con eso. Es como, lo verías como cuando uno está cursando el periodo escolar, pues que estamos unos en preescolar, otros en primaria, otros en bachillerato. Entonces nos dan libros de preescolar cuando estamos en ese momento, libros de bachillerato y libros de universidad, ¿cierto? Entonces correspondería como a un proceso más bien de esa evolución, pero desde el alma. Lo que pasa es que como nos vemos todos en cuerpos como adultos, Sí. creemos que estamos en el mismo nivel de alma o conciencia, pero realmente pues corresponde a, ¿cierto? A otro nivel más profundo de esa evolución.
Y ahora que mencionas el tema del tiempo, que es tan Controversial. relativo, Sí. eh, hablemos un poquito del tiempo. Es que me Dale. hiciste recordar de ese momento de la película Lucy, cuando ella Sí. explica que la materia, no me acuerdo si es bien así el tema, la de la, ¿has Sí, visto sí, sí, Lucy? claro. Que ella dice que lo que le da sentido a la existencia o la materia es el Es el tiempo, tiempo. porque Sí. si el tiempo no existiera, no existiríamos. ¿Cómo ves ese tema? ¿O cómo lo comprendes vos desde tu conocimiento? Eh, yo estoy de acuerdo Sí, con lo que se postula en la sí. película porque realmente el ser humano en la Tierra necesita eso, el tiempo, no solamente el tiempo, Ujú. sino también el espacio. Tiempo y espacio son dos variables en las que nosotros nos estamos moviendo todo el tiempo. Y de verdad en la Tierra lo necesitamos como concepto y de verdad lo necesitamos como concepto lineal, Mm. porque necesitamos tener la secuencia de cuándo amanece, de cuándo anochece, qué día es hoy, para dónde vamos mañana. Yo diría que el plan que tenemos los seres humanos en el planeta Tierra, porque hay un para qué vinimos acá, necesitamos varias cosas: oxígeno, dinero, tiempo, distintas cosas que son necesarias para poder desarrollar esa misión acá. Eh, no me imagino a un ser humano existiendo sin esa variable. María, ¿vos crees que el tiempo... No, espérame que yo no iba a preguntar más del tiempo. Estaba pensando era en cómo nos organizaron acá. ¿Crees que esto es como un sistema en el que vinimos a experimentarnos, pero a la vez nuestros creadores también están experimentando con nosotros Uh -huh, y esto fue tomando unos cursos de pronto diferentes a lo planeado, uh -huh. pero como cuando vos creas algo que no sabes cuándo va a coger, pues tipo como la inteligencia artificial en este momento que está tan en auge, que se está creando una inteligencia, pero realmente no sabe cuándo va a coger y de ahí salió unas inteligencias pues que de pronto son un poquito más negativas, otras más positivas, otras crearon eso. ¿Crees que el mundo, como funciona el universo, tiene un poquito de eso, también como de un poquito de algo al azar, de cómo nos crearon, nuestro creador nos creó y creó todo, y dejó ahí como que eso fuera evolucionando y fue cogiendo unos rumbos inesperados y ellos investigando, o crees que todo sí está muy perfectamente Yo planeado? creo que todo está Sí. milimétricamente planeado. Y creo que es una de las cosas de las que yo estoy siendo muy consciente, por lo menos en el último mes. Todo lo que ha sucedido en mi vida en el último mes o en los últimos 2 meses, yo digo, esto tuvo que haber estado escrito por mí misma, no lo recuerdo, yo misma fui la que lo organicé, porque está milimétricamente planeado todo, que me vi con esta persona, que me conocí con esta, a los 3 segundos sucedió esto. Yo creo que nada ha sido al azar. Yo creo que la existencia es la respuesta a una pregunta y es precisamente esa conciencia a la que le podemos llamar luz o la que le podemos llamar fuente de energía, preguntándose qué soy. Y cuando esa fuente se pregunta qué soy, la respuesta es todo está yo y, y todo cuanto existe es la respuesta a esa conciencia preguntándose qué soy. Creo que esa conciencia, al que también le llamo el dueño del experimento, mmm, tiene todo milimétricamente planeado. Siento que nosotros no tenemos libre albedrío y que tenemos libre albedrío es en cómo nos sentimos frente a las cosas que nos suceden porque nosotros mismos lo planeamos aunque no nos acordemos. El libre albedrío está ahí. Y en algún momento no le pudimos haber salido de las manos a ese dueño del experimento, como ha sucedido con otras humanidades anteriores, porque no somos la única. Pero él simplemente vuelve y empieza, porque estamos yendo hacia alcanzando una manera perfecta de ser humano. Me parece importante este tema que estamos tocando
porque sé que muchas personas que van a ver este podcast, esta conversación, están pasando por un momento de esa noche oscura del alma, lo que vimos nosotros dos y muchas personas están viviendo. ¿Desde qué manera crees que le puede aportar esta conversación a esa persona que está viendo y está perdida en este momento o digámoslo buscando un camino, una respuesta, sea la que sea en este momento de su vida, porque se encuentra en una crisis existencial, porque no sabe qué hacer con su vida, porque muchos estamos en un momento de la vida haciendo algo y creemos que eso no es por ahí, pero intentamos cosas del mundo, y del mundo me refiero a cosas más trabajo, negocios, movernos a otro país, pero luego empezamos a darnos cuenta de que nada de eso le da sentido a la vida porque hay algo más profundo, pero muchos nos identificamos que es que la vida nos está queriendo llevar a un punto en el que nos preguntemos qué somos, a qué vinimos, pero muchas veces no somos capaces de identificar eso y creemos que es otra cosa. Entonces, vos hablas de un libro, vos hablas de unos caminos que te han ayudado a eso, a ese despertar. Y creo que llega ese momento cuando uno no le había parado bolas o prestado atención a ese llamado del alma o del espíritu, y cuando empieza como a prestar la atención y a buscar respuestas, empieza uno a encontrar realmente una tranquilidad y un vacío que no lo llena nada del mundo. Entonces, contanos a esas personas que de pronto están sintiendo eso y acabaron de resonar con lo que yo expliqué o comenté, cómo pudieran encontrar otros caminos, porque yo sé que vos has estudiado libros sagrados, de pronto nos puedes contar de las diferencias o qué has encontrado, o más bien en lo que se unen, qué tienen en común, y como ese camino de búsqueda y que por fin llegaste de pronto a algo que dijiste, aquí fue, aquí vibré. Okay. Bueno, después de lo que me sucedió en Sexa Woman, lo que yo tenía era como un archivo de imágenes y de información, pero yo no tenía el título de ese archivo. Yo siempre, la metáfora que usaba cuando le explicaba a mis amigos qué me pasaba es, estoy buscando el archivo. Las personas que están escuchando esta conversación han de cuenta que hicieron un Excel, lo llenaron de datos, lo guardaron, no saben no se acuerdan qué nombre le pusieron, y 8 días después están tratando de buscar el archivo, no recuerdan cómo se llama, pero están buscando, y cuando lo vean van a saber que ese fue. Entonces yo me demoré 12 años, tuve 12 años buscando a través de distintos libros sagrados, porque yo sabía que había recibido una información no convencional y que tenía que ver con un tema sagrado. No fue sobre carros o sobre arquitectura, sino que era un tema divino. Entonces leí muchísimos libros, voy a decir de los que me acuerde, conversaciones con Dios, leí la Biblia, el Corán, la doctrina secreta, el libro del conocimiento, las claves de Enoch, leí la Cábala, me acerqué a distintas posturas desde distintas culturas, pero todo lo que yo leía, absolutamente nada se parecía o estaba medio tibio o medio caliente relacionado con el conocimiento que yo había recibido. Lo más tibio, digámoslo así, fue el Corán, que tiene los capítulos del Corán, se llama suras. Como yo trabajé en sura, entonces a mí me resonó por ahí, y siempre en esos libros yo buscaba lo mismo, y era el proceso de creación, o sea, cómo fuimos creados. De toda la información que yo recibí, lo que más me interesaba era cómo fuimos creados. En el Corán está en el Sura 55, en Conversaciones con Dios está en el capítulo 1, en la doctrina secreta, pues se dice que somos un experimento extraterrestre, y las personas que están escuchando este podcast van a saber que están resonando con esta búsqueda, porque se van a empezar a hacer unas preguntas que son muy comunes a todos los que estamos atravesando ese camino. ¿Qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué vine? Y esas
preguntas puede que no sean chéveres para las personas hacérselas, porque ya superaron ese leer el libro de primaria, de la metáfora que estabas poniendo ahorita, ya se saturaron o consumieron todo lo que la cultura les entregó y se dieron cuenta que hay mucho más allá, entonces están buscando a través de otros conocimientos. Y yo sé que hay muchas personas como yo, como tú y como otras que han atravesado esa noche oscura del alma. No necesariamente tocaron una piedra, pudo haber sido un divorcio, pudo haber sido una quiebra, pudo haber sido una adicción. A todos el punto de quiebre nos da a través de distintas situaciones, pero es una ruptura de toda la realidad. Y yo les diría, sigan buscando hasta que encuentren la frecuencia del conocimiento con el que ustedes resuenen, porque yo no encontré el archivo de manera inmediata. Yo caminé 12 años tragándome cuanto libro se me, se me, se me ponía adelante, sí. Y entiendo que me comía el libro que resonaba con la frecuencia que yo tenía en ese momento. O sea, ese era el libro que yo necesitaba leer en ese momento. También leí y escuché mucho a José Luis Parise, que es un psicoanalista argentino, y él explicaba mucho, o yo lo identifiqué realmente hace como un año y medio, hablaba de que el 2012, el 21 de diciembre del 2012, la Tierra iba a entrar en un cambio de era, y él había ido a Cusco en ese momento, y yo resoné mucho porque él fue a Cusco, porque sabía que iba a ir, pero yo fui a Cusco de una manera muy espontánea, entonces él sabía lo que a mí me había pasado, pero lo contacté y no fue posible. A las personas que están haciéndose esas preguntas y que están tristes, deprimidas, creyendo que están locas, yo que ya caminé ese camino, yo les invitaría a, a entrar a un programa, la lectura de un libro, al que yo llegué después de 12 años. Yo estaba trabajando, eso fue en noviembre del 2024, y una amiga, Camila, es compañera de trabajo, me dice, encontré un libro, estoy leyendo un libro que es muy de Strujamentes. Strujamentes es, digamos, la marca, la empresa que yo monté después de renunciar a Sura, porque como me estaba enloqueciendo con toda esa información, lo que hice fue hacer una creación estética de mi locura. Es como yo vuelvo locura, información para compartir con otros. Digo locura, pero realmente no es locura. Y entonces ella me dice, este libro es muy parecido a eso que tú hablas, ven. Le digo que no tengo tiempo, a propósito del tiempo. Pongo el celular ahí, ella me manda una imagen del libro, yo miro la imagen, volteo el celular, volteo a seguir trabajando en mi computador y el computador se quema, así. Cuando el computador se quemó, inmediatamente tuve como un déjà vu de cuando yo toqué la piedra, porque lo común es que había electricidad. Y yo le dije, Cami, ¿a dónde tengo que ir mañana? Cuando conozco ese libro y ese programa, me doy cuenta que a veces por la parte se conoce el todo. O sea que lo que yo había estado leyendo durante todos esos años eran pedacitos de un rompecabezas, y que ese libro era la totalidad de todo eso que yo había leído y lo reunía, y adicionalmente se correspondía con la información que yo había recibido en Sexahuamán. O sea que en noviembre del 2024 yo encontré el archivo. Es lo que yo le podría decir a una persona que está pasando
por esa noche oscura del alma o que se esté haciendo preguntas existenciales para que no tenga que pasar tantos años. Para eso existimos las personas que recorremos esos caminos para poder acompañar a otras que están ahí y que se lo pueden ahorrar. Claro, para que no se desgasten de pronto buscando y no encontrando, porque eso es, a veces pues lo experimentamos varias personas, que de pronto vivimos también por nuestras creencias o cultura donde nacimos o familia o situación geográfica y casi que es forzados, nos vemos forzados a unos caminos que realmente no resonamos con ellos, no vibramos con ellos y son caminos pues que han servido a la humanidad durante muchos milenios, pero creería yo que pues, la humanidad cada vez avanza más como la tecnología, entonces uno como que hace estudiando con libros de preescolar cuando ya está en 11 o ya en universidad. La vuelvo a usar porque yo sentí también, María, que como vos, pues no los leí todos esos libros, simplemente los escuchaba y escuchaba mensajes de esos libros por otras personas, pero yo realmente como que no era lo mío. Y decía, bueno, ahora algo más avanzado, algo con lo que yo vibre, pues yo es que esto ya estamos en otro nivel. Y yo también llegué al libro que vos mencionás y pues me respondió todo lo que yo traía, o por lo menos más que responder, porque yo soy muy de conocimiento, pero resoné y vibré con esa frecuencia y dije, por aquí es, por acá siento que es el camino y pues me sacó también de esa noche oscura, de ese pozo, de ese infierno que yo estaba viviendo aquí en el mundo en ese momento. Vos te pusiste sentimental en un momento y yo creo que Sí, fue en ese momento de esa noche oscura o de salir de ese instante, ¿cierto? Que sí, estabas viviendo. Contame pues si querés sí. de ese momento, o sea, ¿por qué te movió tanto ese momento que te sentí, incluso tus ojos pues se aguaron un poquito porque fue muy fuerte, contanos de ese momento, lo que estabas viviendo ahí y creo que este camino pues te sacó de eso o te dio una luz, pero yo pues es que en ese ahí, ¿a qué momento te llevó esa pregunta? Sí, se me quebró la voz, iba a llorar y todo, Ujú. pero respiré y Sí. pude seguir. Es que para mí fue muy complejo porque lo que a mí me pasó no fue que yo dejé de creer en Dios, Ujú. porque alguien me pudo haber dicho, Dios no existe, o me pudo haber pasado algo que yo no, que me hubiera llevado a la conclusión de que Dios no existía, o el Dios cristiano, que era el que yo tenía en mi programa, mi programación. Yo lo que sentí era que Dios me había abandonado. Ujú. En esos textos que yo busqué, porque yo me comí muchos libros tratando de buscar a ver a quién le pasó lo mismo que a mí, yo encontré un texto que se llama, lo escribió San Juan de la Cruz, creo que es, ahí me disculpan, Sor Juan, o sea, no, es Sor Juan de la Cruz, y él escribió sobre la noche oscura del alma, y él era pues una persona con su vida entregada a Dios. Entonces, esas noches oscuras del alma suceden precisamente cuanto más cerca estás a Dios, porque cuanto más luz, hay más oscuridad. Lo que se ilumina se oscurece. Entonces él desarrolla todo ese texto contando de cómo entre más se acerca la luz, más se oscurece. Y eso tiene sentido desde la ilustración. Entre más acercamos esta lámpara acá y esta sombra que está proyectando detrás del mueble va a ser más oscura. Entre más se aleja la lámpara, esta sombra es más clarita. Entonces, me quebré porque a mí la gente me preguntaba, yo tenía éxito, una carrera, trabajo, un cargo muy bien remunerado, casa, carro, de todo, y no era ni una tusa por amor, ni era un problema económico, sino era un tema de Dios. Y eso no es tan fácil de encontrar, o para mí no fue fácil, porque pues una pareja me parece algo más fácil de resolver. Un tema económico a mí me parecía más fácil de resolver. Si lo tuyo es un tema laboral,
muy fácil, pero yo no le encontraba solución a lo mío, me parecía una cosa tan inalcanzable, porque inclusive estaba por fuera de este mundo. Entonces, por eso me quebré ahorita, porque fueron 2 años buscando, y cuando yo encontré el libro, sentí dos cosas. Una, que ya no tenía nada más que buscar en esta vida. Y dos, que fue lo que me hizo ahorita quebrarme, es que yo dije, me pusieron a sufrir 12 años. Pues cuando yo estoy poniendo mi situación hacia afuera. ¿Por qué no me mandaron la información rápido? O sea, ¿para qué yo tuve que transitar 12 años este calvario para algo que inclusive estaba muy cerca de mis manos? A través de Olguita o una Ana Llano que me pude haber encontrado en un centro comercial, o una Cristina o otra persona que pudieron haberme acercado a esta información, porque 12 años con el anzuelo corriéndolo cada vez más lejos de mí, por eso me quebré. Vibré mucho ahí con vos. Sí, No, más que por la felicidad, fue como por todo lo que tuve que pasar para llegar ahí. Es tesísimo. Es que estoy resonando mucho con vos ahí porque me llevaste otra vez a ese momento también de oscuridad tan profunda. Y lo más teso es que luego de encontrar esta información, que es de la misma que vos estás hablando, que es el libro, que sentí exactamente lo mismo. Sentí un alivio, sentí que por fin encontré algo con lo que vibraba, sentí que era la respuesta a todo lo que sentía, a todo lo que me preguntaba, a mi crisis espiritual, a mi crisis existencial. Pero tuve que volver a una oscuridad re profunda, que pensé que nunca más la iba a volver a experimentar, porque ya había llegado al libro y dije, esto sí es con lo que yo resueno, las personas que conocí en el libro y el programa que estudié 4 años, y pensé que nunca más iba ya a volver a sentir esa oscuridad de tantos años, ese dolor, encontrarle sentido a la vida, no querer nada, teniéndolo todo como vos lo acabaste de escribir, al nivel de uno, porque cada uno tenemos un nivel de tenerlo todo en el campo material. Y sea cual sea tu escala, estaba como vos, nada me llenaba ya, y yo sabía que si seguía más, creciendo más esa bola de nieve material, cada vez el vacío va a ser más grande, porque ya vi que supuestamente todo lo que yo creía que me iba a dar ese sentido a la existencia, basado en lo material, lujo, fama, éxito, lo que fuera, yo dije, por acá nunca va a ser. Y si sigo llenando esa bola de nieve, cada vez el dolor es más grande. Pero mira lo que es habiendo conocido ese camino. Y fue todavía más doloroso, porque dije, después de experimentar algo tan lindo como lo que vos dijiste, que acá ese ejemplo me llegó muchísimo. Cuando te acercas a esa luz y la experiencia bonita que para mí es el libro, yo conocí, para mí conocer a Dios a través del libro es una manera muy linda, porque de las otras maneras que había experimentado no vibré nunca con eso. Pero yo dije, luego tener que salir y la oscuridad ya después de la luz, tenés un punto de comparación, como una un programa tan bonito, tan estructurado, que llena tanto, que te hace ver la vida de otra manera, que te llena el vacío espiritual, para no hablar de otras cosas. Pero claro, la vida por mi camino, por lo que escogió, por lo que sea, vuelve y dice, bueno, quiere volver allá a experimentar esto, porque volví, digámoslo, al mundo de que es tan pesado, que es tan, cierto, tan fuerte, todos estos temas, porque vos sabes que ya después de vivir esa luz tan linda, no te deseo volver a experimentar ese hueco nunca. Entonces uno vuelve con más fuerza, uno dice, bueno, yo sí realmente necesito esto y es parte de mi proceso.
porque por eso uno debe respetar los procesos de todos, son tan bonitos. Ujú. No todas las personas se sienten así, hay gente que está experimentando el mundo y viviéndolo y gozándoselo Sí, y están y están tranquilos. tranquilos, pero nosotros, algunos, es muy difícil. O sea, no hay Ujú. nada que uno pueda haciendo con lo que vos acá me contabas, que uno no puede negar a lo que vino. O sea, si tu alma está buscando algo, no hay forma de como enredarla con cositas del mundo y venir que por aquí con este trabajo, con este viaje o con esto material, vas a pasar. Bueno, yo lo intenté, me estaba engañando todo este año y medio desde que pausé el estudio y realmente pues no ha sido fácil vivir. Entonces yo siento pues que tu conversación, María, me ayudó, pues te doy gracias porque en ese momento me estás ayudando muchísimo y sé que va a ayudar a muchas personas que nos están viendo y si en este momento están vibrando con esta información, pues sepan que María y yo estudiamos un programa pues, que nos tiene en este momento hablando de esto y nos ha dado una luz. Y pero igual como María mencionó, hay muchos caminos, ahí mencionaste un montón de que ni había escuchado, pero todos esos libros, toda esa información nos ayudan. Entonces, María, me parece re importante lo que acabamos de hablar, que esto se refleje en el mundo. En ese momento hay unas dualidades y una polarización muy tesa en el mundo Ujú. y creo que esto aporta desde acá Medellín, Colombia, una ciudad con tantos Ajá. contrastes, a que aportemos en este camino. ¿Te gustaría hablar de algo más que de pronto no hemos tocado el tema y que te parece importante que llegue a las personas? Sí, a propósito de lo que estás hablando. Uh O sea, eso es súper importante, el contraste de la luz y la sombra. -huh. Y esta es parte de la información que, o sea, cuando diga la información, digo como de qué fuente y esta Uh -huh. es fuente de esa piedra. Sí. Una de las informaciones que yo recibí es que Dios y diablo son el mismo ser coexistiendo en dualidad. Dios es la luz del diablo y el diablo es la oscuridad de Dios, pero son el mismo ser. A mí eso me choqueó porque siempre nos han dicho que están separados, que Dios está por aquí, o sea, la luz, y que el diablo está por allá y es la sombra, pero cuando lo sabemos como, lo integramos como un total que se puede comparar con la luna no está separada, una mitad que está en luz no está por allá y la mitad que está en sombra no está por acá. Es el mismo, la misma estructura coexistiendo en dualidad, lo mismo cada uno de nosotros. Entonces, cuando tú decías, entre uno más se acerca a la luz, cuando va al lado de la sombra es todavía más oscura, eso es real, porque cuando vos sos un ser consciente, tenés una responsabilidad más grande, a mayor conciencia, mayor responsabilidad. Y eso es ética. Y la responsabilidad es yo ahora qué voy a hacer con eso que sé de ser consciente. O sea, yo ya soy consciente. No basta solo con ser consciente, porque por poner un ejemplo, una persona dice, sí, soy consciente de que mi esposo no me conviene porque me pega 5 días a la semana. Es la conciencia de ya lo sé, pero la responsabilidad es qué voy a hacer con eso que sé. Entonces muchas personas saben, pero no hay acción y son las dos cosas. Entonces, cuando vos tenés más responsabilidad, todavía la sombra, la luz es más potente, pero la sombra es más oscura y está a 3 centímetros tuyo, como la luna. Vos estás en completa paz e iluminación, pero no, uno no se puede confiar, porque voltea la cara y aquí tiene la parte de atrás de su propia luna, su propia sombra y está manejando el carro, está al encontrarse con una persona que de pronto te está poniendo en una situación de aprendizaje, o sea, de conflicto, eso nunca se va a acabar. O sea, uno no llega a la iluminación y entonces todos felices y estamos en las nubes, no.
vos tenés todo el tiempo esa dualidad entre más luz, más sombra, pero el libre albedrío, y a la sombra hay que ir, porque nosotros necesitamos la dualidad para poder experimentar el contraste. El libre albedrío es cuánto tiempo voy a permanecer ahí, en la sombra, en una depresión, en un detenimiento o en una desmotivación. Vos y todos nosotros tenemos el permiso de ir a esa sombra, pero el libre albedrío es decidir cuánto tiempo me voy a quedar ahí y qué aprendí de haber estado en ese lugar. Eso es lo que yo quisiera agregar, porque la sombra, la oscuridad, el miedo y el diablo, que son todos, o sea, dije de distintas maneras un solo concepto, es algo a lo que las personas le huyen, le tienen miedo, no la conocen porque como nos enseñaron que tenemos que estar todo el día cogidos de la mano, mostrando una cara de felicidad todo el tiempo o fingiendo estar bien con el otro, no, la sombra es, ahí hay una fuente inagotable de muchas cosas que a nosotros nos sirven para traerlas a la luz y potenciarlas. Inclusive los grandes negocios, y se lo decía en estos días a una amiga, salen de las ideas de lo que te ocurre cuando estás en la sombra más profunda. María, me estás aquí estallando la mente porque creo que hasta este momento con la conversación con vos me di cuenta que yo he querido todo este proceso que llevo de vida esconder esa sombra que es tan fuerte mía, de adicciones, de agresividad, de la parte fea que no quiero que la gente vea, la que escondo, como lo ponías ahí, la cara de la luna que no quiero que vean. Entonces siempre he mostrado la cara de luz. Sí. Obviamente tengo una cara de sombra muy oscura que no me gusta, que quisiera borrar, que pensé que con este proceso, cuando inicié el camino del programa del libro, se iba a quitar, como si le echaras blanqueador y se me quitó la mancha oscura y ya soy blanco. Y de hecho el tatuaje que tengo gigante en la espalda cuando está pues en mis inicios dice: Dios, llévame tu mano a la iluminación, y hice iluminación por todo lado porque pensé que yo me iba a volver una luz así ya no, y la oscuridad se iba a ir, porque es una lucha con los demonios míos muy fuerte. Y ahora que me lo pones de esa manera, que es parte mía, no se va a ir, simplemente y la necesito aparte de todo para que funcione. Me hiciste como pensar en un átomo que tiene, o no sé qué es lo que tiene más y menos, un átomo, sí. Electrones y bueno, más y menos, y creo que un átomo sin más y menos, pues tiene que tener las dos, si no, no funciona. No funciona. Cierto, entonces como nosotros somos un montón de átomos y células, pues, exactamente, ¿cómo te vas a deshacer de la oscuridad? Simplemente estos procesos nos ayudan a trabajarla, a saber que está ahí, a saber que hay que equilibrarla, y a saber que puedo usar demonios encima de la gente, sino que trabajándolos y teniéndolos amarrados, como me imagino acá un perro que uno, el pitbull no es hacer pitbull, ni el doberman, pero usted lo tiene acá, va con él y caminas con él, y no pasa nada, no sé, en un Frenchie pequeñito, no, ahí está conmigo. Ni culpas, ni todo este tiempo pues que estuvo en la oscuridad, digamos, lo que la parte oscura estaba muy, muy fuerte, nada, somos humanos, es parte nuestra, trabajémosla, así como se deben estar sintiendo muchas personas en ese momento en un hueco, y como no estábamos nosotros hace poquito y yo hace nada, pues metámosle trabajo, busquemos algo que nos ayude a ver que hay caminos que se pueden, que nos ayudan a equilibrar eso, y que toda la humanidad hasta santo tiene las dos, y su dualidad funciona con las dos, y por algo en el mundo y en los universos hay lado oscuro y está el diablo, Satán o lo que sea, porque exactamente esa es la idea, o así funciona, ese es el sistema. Entonces no pretendamos que nos vamos a quitar esa parte oscura y todos vamos a estar aquí ya iluminados y santos, no, simplemente vamos trabajándole y así vamos evolucionando. Yo creo que es muy bonito esto que acabamos de tener acá, y sé que va a resonar al que le va a llegar, va a resonar mucho con esto, porque también me das un alivio de que no tengo que ser perfecto, ni que la luz ya, si estoy caminando en la luz, no puedo tener lo otro va a estar ahí. Entonces te agradezco mucho esta conversación, pues por lo menos a mí me ayudó muchísimo, ojalá pues le pueda ayudar a muchas personas. Gracias por estar acá. Y bueno, ya escucharon pues que María tiene unas redes que es Estrujamentes. Espérame que antes de hablar de eso,
siempre se me olvida. Tengo un librito pues en el que me gusta mucho que las personas con las que converso Ujú. nos escriban alguna frasecita, algo que te llegue a la mente o algo que quisieras que quede ahí para que luego ese libro, no sé, ese libro va a servir a la humanidad en algún momento, se va a publicar o esos mensajes van a llegar. O el mero hecho de que queden ahí, pues ya quedan en el cosmos. Léete el de Cristina, que fue nuestra última invitada, pues mentalmente, para que vos mires la frase que ella nos dejó. Ujú. Vos conoces a Cris y ahí te inspiras para dejarnos algo ahí en ese recuerdo. Ok. Cristina Castaño aquí Así que la lees para nos que... decía Sí. honrar en profunda aceptación la experiencia de la vida en cada respiración, en disfrute. ¿Qué piensas de esa frase? ¿Qué te Em, llega ahí con esa frase? pues veo como dos palabras importantes, que es aceptación y es experiencia. A veces entre nosotros más luchamos contra la experiencia que estamos teniendo todos los días, de pronto más nos enredamos. En las cosas más turbias hay perfecto orden y no hay desorden. Cuando nosotros tenemos vidas en las que no estamos disfrutando porque no está chévere, hay un completo orden, simplemente no lo estamos viendo. Entonces acá la palabra de crisis es aceptación, ¿sí? Todo está ordenado, así esté súper en desorden, todo está ordenado, solo que no lo puedo ver. Y es como debe ser. Y ante ese tipo de cosas yo digo, pido ver, y con esto agrego algo, y es que precisamente lo que yo enseño o enseñé a través de Estrujamentes en todo este tiempo era esa manera de pensar que me había quedado después de tocar la piedra, y es llevar el pensamiento de una manera binaria, es decir, de ver las cosas separadas, es luz o oscuridad, a un sistema de pensamiento ternario que es luz y oscuridad. Desde el pensamiento binario, tú cometes errores. Si tienes ese tipo de pensamiento de software, vas a decir, me equivoqué, cometí un error, no lo debí haber hecho. Si tú puedes visitar el sistema operativo ternario, en el ternario no hay error, sino que hay experiencia. Y cuando uno en las cosas más desastrosas ve experiencia, la pregunta es, ¿qué aprendí? Y si todo lo que te pasa, bueno o malo, lo utilizas para preguntarte qué aprendiste y sos consciente de eso, tu proceso va a ser, va a ser, no sé, no quiero decir lo correcto, pero sí de pronto un camino que te pueda llevar a evolucionar de una manera muy espontánea, porque es en el cotidiano vivir, no tenés que estar metido en una iglesia, ni estar metido, no estar, o estar meditando 24 horas al día, sino que la experiencia está en lo cotidiano, con la mamá, con el papá, con esa persona que en el binario es mi enemigo, pero si yo lo mando para el ternario es mi maestro. Entonces, de que tanto me saca de quicio, si lo veo como mi maestro, puedo sacar de ahí qué me está enseñando y paso la materia porque a eso vinimos. Universidad Planeta Tierra, a tener un proceso evolutivo. Eso, todo eso me dijo la frase de Cris, aceptación frente a esta experiencia. Bueno, y dejémosle una frase al siguiente invitado, dedicándosela a la persona que va a leer eso y las personas que nos están viendo y al momento, lo que te inspire en ese momento. Y enseguida nos contás de tus redes para que las personas que hayan vibrado con vos te puedan buscar rápidamente lo que haces también en ese trabajo tuyo de arte. Bueno, esta frase yo ya la tenía y he estado hablando últimamente mucho de ella, y es, te buscan para enseñar lo que la vida quiere que aprendas. Eh, esta frase nace de, yo soy psicóloga de formación. Muchas veces las personas te buscan para que le digas lo que, lo que,
lo que yo necesito. Es lo que tú necesitas, lo que el otro necesita. Y en la lógica inversa, eso en el binario, en el ternario, yo pienso que el que está dando consejos está entregando precisamente lo que necesita hacer él. Simplemente le llega a un paciente que necesita ver como reflejo, o que necesita como reflejo, para él poder decirle a él lo que él necesita hacer. En ese orden de ideas, el que tiene que pagarle al terapeuta es el paciente. Vení, entonces a ver si entendí que eso está, ahí me volaste la mente. Entonces, posiblemente de lo que yo más reciba de la gente que está buscando como una respuesta o un consejo o algo de mí, Sí, es realmente lo que la vida quiere que yo aprenda sí, y que yo no estaba viendo. sí. Entonces, por eso tantas personas llegan hablando de tal Sí, cosa tantos patrones. y que a veces uno no quiere o no le gusta hablar Sí, de eso, sí. pero realmente lo que la vida quiere que vos veas y que vos aprendas. Sí, Y se puede ver también, discúlpame, como Dale. si estamos acá hablando de algo y la vida te está poniendo como, ve, usted es bueno para esto, explíquelo, pero en el fondo eso es lo que usted más necesita practicar. Lo comprendiste Es así. perfectamente, sí. Porque nosotros a veces mirarnos adentro, a veces es complejo porque precisamente tenemos mucho afuera. Entonces el mirarnos adentro a veces es complejo y para eso existe el otro, para mostrarnos ese reflejo de lo que necesitamos. Desde ese orden de ideas, entonces el otro no existe. Todo lo que me pasa tiene que ver conmigo. Y con el ejemplo que pones, eso empieza a aparecer a través de patrones. Te empieza a buscar gente con la misma situación. Por ejemplo, no sé qué hacer, no, mi orientación vocacional es ninguna, o qué voy a hacer con mi vida, etcétera, etcétera. Cuando empiezan a llegar patrones, uno se tiene que preguntar por qué estoy atrayendo este tipo de experiencias y qué tiene que ver conmigo, porque claramente tiene que ver conmigo, simplemente está apareciendo no, con razón, ya todo tiene sentido. Sí, porque el perfil de personas que me buscan, pues como para ciertas cosas, hay un patrón. Hay un patrón, claro, hay un patrón, pero nunca lo había visto como que yo también tengo eso, sino como que estos todos tienen el mismo problema, pues, todo el mundo está en las mismas. Listo, Y yo entonces soy el que estoy en las mismas. desde el ternario, Claro. No, esto me lo, o sea, esto es una proyección que yo estoy haciendo hacia afuera, y lo único que tengo que ver no es un otro, sino un espejo, y eso tiene que ver conmigo. Y eso tiene que ver mucho con la sombra, Dani, porque cuando uno la sombra no la abraza, no la ilumina, no la conoce, no se divierte, no va y la visita, como si estuviera yendo no sé, un parque de diversiones. Cuando uno no conoce su sombra, la proyecta en el otro, de manera inconsciente, y el otro se convierte en un enemigo, pero realmente ese otro es mi sombra enemiga proyectada en él. Y la sombra yo diría que es uno de los aspectos en los que uno tiene que poner mucha fuerza en términos de autoconocimiento. María, bueno, contarle a las personas pues donde te pueden, en los comentarios vamos a poner tus redes, Sí, pero en lo que les pueda servir, donde te claro que pueden sí. buscar, lo que vos haces en Estrujamentes. Bueno, Estrujamentes, estoy en Instagram, @estrujamentes. Si me quieren escribir, me pueden escribir a provocar, @estrujamentes.com. Y allí los espero. Estrujamentes es lo que salió de esa noche oscura del alma. Todo lo que yo recibí a través de esa piedra, lo encripté y lo volví ilustración y lo volví texto. Entonces tengo podcast, tengo blog, y bueno, y mucho contenido que pueden ir a redes sociales. Listo. También. Esos Excelente. serían como los datos. María, gracias por venir. Bueno, Dani. Un gusto Gracias a tenerte. ti. Gracias. Gracias. Chao.